Mateo capítulo 8, verso 5. Dile, Señor, háblame en este día. Abre mi corazón para esta palabra. Despiértame, Señor. Activa mi fe para ir por más y testificar de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 8, Evangelio según Mateo capítulo 8, verso 5. Entrando Jesús en Cafarnaún o Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Un centurión es un soldado que manda sobre 100, un romano. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, diga conmigo, la palabra, y mi criado sanará. Porque también le dijo el centurión: yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve, y va, y al otro ven, y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ninguno en Israel tiene esta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén y amén. Dale ese aplauso a la palabra de Dios. Aleluya. Este era un hombre romano. Era un soldado romano. No era un hijo de Abraham. Pertenecía a una sociedad pagana. Inclusive los romanos tenían que honrar al César como Dios y le decían Ave César. Lo tenían que considerar como Dios. Era un pagano, era un hombre de origen pagano, este centurión, pero sin embargo, cuando su criado o su siervo estaba gravemente atormentado y paralizado, optó por ir a buscar a Jesús. Él fue a buscar a Jesús. No fue a buscar a sus dioses ni a sus médicos. No fue a buscar alguna sanidad en algún otro medio, aunque no nos lo dice la Escritura. Pero lo que nosotros vemos acá es que él fue donde Jesús. Que para un romano eso era impensable. ¿Cómo vas a ir a buscar a un Jesús, a un hebreo, un esclavo, uno que está sometido al imperio de nuestro gran César, para que él haga algo por tu criado, para que él salve a tu criado? Era algo que no se daba, era impensable, era indigno para un romano tener que rebajarse a pedirle a un hebreo que le haga algo por él. Esto me dice y nos dice que este centurión tuvo una conexión. Diga conmigo, una conexión. Tuvo una conexión con Jesús. En algún momento este hombre oyó hablar de Jesús, o lo vio hablar, o lo vio operar a Jesús en milagros de amor y de poder, y se conectó con él. Se conectó con Jesús, le entró al corazón y supo que ese hombre era alguien especial y que tenía el poder de mandar sobre todo en la tierra. Porque le dijo: yo sé que tú tienes autoridad. Yo reconozco que tú tienes autoridad, Jesús. Tú solamente ordena y la enfermedad se tiene que ir de mi siervo. ¿Qué tal convicción la de este hombre? Y le dijo: porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo autoridad. Le digo a mis súbditos que hagan y ellos hacen. Lo que le estaba diciendo el centurión a Jesús es: tú eres autoridad sobre todo lo que hay, porque tú le puedes decir a la enfermedad que se vaya de mi siervo y se va a ir. ¿Qué tal convicción la de este hombre? ¿Qué tal conexión la que tenía este romano centurión con Jesucristo? Y el Señor les dice: no he hallado esa fe aquí en Israel. Ni siquiera los que me conocen y los que me siguen y los que son del pueblo de Abraham tienen la convicción que tiene este romano extranjero.
Porque en algún momento este hombre se conectó. Y saben, cuando tú y yo nos conectamos, somos influenciados por aquello a lo que nos estamos conectando. ¿A qué nos conectamos? ¿Qué nos distrae? ¿Qué nos está cautivando? ¿Qué está hablándole a tu corazón? ¿Qué le habla a tu mente? ¿Qué hace que tu cuerpo se estremezca? ¿Qué despierta tu interés? Porque si estás conectándote con algo, ese algo te va a influenciar. ¿Saben? Vamos a reaccionar y vamos a accionar dependiendo de aquello con lo que estemos conectados. Entonces, si nos conectamos a las circunstancias, si nos conectamos a los problemas, si nos conectamos a la gente, si nos conectamos al ir y venir de las cosas que nos rodean, nuestras reacciones tienen que ver con eso a lo que nos estamos conectando. Este hombre se conectó a Jesús. Y su reacción fue: yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo que tú lo puedes hacer. Tú tienes la autoridad y la palabra, Señor. Ni siquiera tienes que ir a mi casa. Estoy tan seguro, estoy tan conectado contigo. Tengo tal conexión de fe espiritual en ti que mira, no tienes que venir a mi casa. No tienes que venir, solamente dilo. Y yo sé que lo que tú digas se va a hacer. ¿Qué tal conexión? Y es lo que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. Pero tiene que haber intimidad cotidiana para eso. Tienes que seguirlo, tienes que oírlo, tienes que saber lo que está haciendo, tienes que saber lo que Él desea para ti. Tienes que percibirlo, conectarte al Espíritu del Dios viviente. Entonces tú y yo vamos a reaccionar como este centurión. Señor, solamente di la palabra. Di la palabra y esta enfermedad se va a ir de mi casa. Di la palabra y ese negocio es mío. Di la palabra, Señor, y ese gigante va a caer. Di la palabra y el cáncer se va a ir de este lugar. Aleluya. Aleluya. Y sabes, somos influenciados por aquello a lo que estamos familiarizados. Si nos familiarizamos con cierto tipo de personas, si nos familiarizamos con cierto tipo de contenidos, de páginas, de conexiones de internet, si nos familiarizamos con cierto tipo de teorías y de conocimiento, si nos familiarizamos con discursos de cierto tipo de personas, si nos familiarizamos con cierto tipo de ambientes, eso nos va a influenciar. Eso va a cambiar tu enfoque. Eso va a hacer de alguna manera que tú actúes de acuerdo a eso que tú estás dejando entrar. Y a veces no estamos discerniendo qué es lo que nos conviene y nos conectamos a lo que no sirve y nos distraemos y hacemos clic con un montón de cosas que no nos ayudan a superar nuestros límites. Tenemos que aprender a conectarnos a aquello que nos da vida y que nos hace crecer para poder vencer e ir más alto y más lejos. Necesitamos discernir porque Dios quiere que crezcamos. Diga conmigo: Dios quiere que yo crezca, que yo madure, y me voy a familiarizar con la presencia de Dios. Quizás hay cosas retenidas porque más estamos relacionados con los problemas que con el diseño de Dios. Estás más preocupada por tu cotidiano asunto, por tu trabajo, tus estudios, y no estás vinculándote al diseño de Dios. Y el diseño de Dios está en la palabra de Dios, está en su presencia, en que nos fortalezcamos y nos dejemos transformar por Él. Y nuestro entendimiento va a cambiar. Y entonces vamos a ser hombres y mujeres distintas frente a las mismas circunstancias. ¿Pero por qué tú actúas distinto? Porque tu conexión diaria es distinta. ¿Por qué tomas una actitud distinta frente a esos problemas y resultas venciendo esas circunstancias adversas? Porque yo tengo una conexión que está cambiando mi corazón. Y eso es lo que necesitamos. Diga conmigo: la conexión cotidiana hace la diferencia. ¿A qué te conectas? Hace la diferencia. Si te conectas a Él, vas a reaccionar de una manera adecuada y vas a tener la victoria. Vamos a ver unos ejemplos de eso. Marcos capítulo 5. Los efectos de la conexión con el Señor. Si te conectas al reino de los cielos, los efectos van a ser de bendición para ti y los tuyos. Es la mujer del flujo de sangre.
Marcos capítulo 5, verso 27 y 28. Una mujer que por muchos años había sufrido de flujo de sangre, había gastado todo en médicos, estaba condenada quizás a morir desangrada o anémica, o quizás alguna otra enfermedad la iba a dañar por causa de su debilidad, porque alguien que sufre de flujo de sangre pierde defensas, pierde capacidad, ¿verdad?, inmunológica, y puede ser presa de cualquier infección. Pero esta mujer, dice la Escritura en Marcos capítulo 5, verso 27, que ella oyó hablar de Jesús y vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué? Porque ella se decía a sí misma: si yo toco siquiera el borde del manto de Jesús, yo voy a ser sana. ¿Qué tal conexión la que ella tuvo? Ella oyó hablar a Jesús, se conectó con lo que decían de Jesús, se conectó con el Maestro y le entró la certeza de que ella iba a ser libre. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos conectamos a la palabra y a la presencia de Dios? Diga conmigo: se activa mi fe. Si te conectas al reino de Dios, si te conectas a la presencia de Dios, si te conectas a la palabra de Dios, tu fe se va a activar y vas a actuar con osadía. Esta mujer se conectó, recibió fe y actuó con osadía. ¿Por qué? Porque ella se metió entre la multitud y tocó el borde del manto del Señor y fue sana. ¿Con qué nos estamos conectando? Si te conectas con Él, Él va a activar tu fe. Si te conectas con la presencia de Dios y con su palabra, vas a actuar con osadía. No te vas a quejar, vas a actuar con osadía y vas a vencer, porque Dios va a estar contigo. Aleluya. Aleluya. Es un asunto de conexión. Nos conectamos a veces más al internet, al Facebook, a los amigos y a las fotos de lo que hacen miles de personas o cientos de personas a las que conocemos. Y queremos saber dónde estuvo fulano, y como fulano y mengano nos mandan toda su actividad diaria, nosotros estamos entretenidos ahí, viendo lo que otros hacen. Yo necesito ver lo que Jesús quiere hacer conmigo y mi casa en este tiempo. Mi conexión es con el Rey de la Gloria, con el que da vida, con el que tiene el poder. Pero nos conectamos demasiado a lo que no da vida y no tiene poder. Entonces sufrimos. Conéctate. Dile al que tienes al lado: conéctate. Conéctate. La conexión hace la diferencia. Mis hermanos, si no hay conexión, es como una nevera, un refrigerador desconectado de la energía eléctrica. Lo que está dentro se pudre. Es duro. Si tú desconectas tu refrigerador porque quieres ahorrarte alguito, lo que tienes dentro del refrigerador se va a echar a perder, se va a podrir. No te desconectes. Conéctate. Conéctate al Espíritu Santo. Conéctate a la palabra. Otro ejemplo. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, verso 4 y 5. El hombre que era cojo de nacimiento y que estaba a la puerta de la sinagoga. Hechos capítulo 3, verso 4. Entonces Pedro, juntamente con Juan, fijaron sus ojos en él y le dijeron a este cojo de nacimiento: míranos. Y él les prestó atención porque esperaba recibir algo de ellos. Era un cojo de nacimiento que pedía limosna a las puertas de la sinagoga. Pero hubo una conexión. Pedro y Juan entraban y el hombre les extendió la mano diciendo: danos una limosna. Y entonces Pedro y Juan lo miraron y le dijeron: míranos, hombre. Y él los miró y dijo: algo va a venir para mí. Hubo una conexión. Hubo un vínculo entre el hombre que estaba postrado en la tierra y Pedro y Juan que entraban a la sinagoga. Hubo una conexión, hubo un clic. Y eso fue la diferencia. Hubo un clic. Hubo una conexión, una disposición de corazón. ¿Y qué pasa cuando tú haces clic con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando tú haces clic con la palabra de Dios? Te despiertas y dices: ¿yo qué hago postrado? Yo puedo estar caminando, necesito activarme. Despiértate. Aleluya. Aleluya. Este hombre estaba postrado físicamente, pero quizás algunos pueden estar postrados emocionalmente, postrados anímicamente.
postrados espiritualmente, o quizás postrados económicamente, o quizás postrados sentimentalmente. Pero hubo un clic. Este hombre tuvo su oportunidad. Pedro y Juan, hombres de Dios ungidos, pasaban por ahí. Y ellos sintieron que algo Dios quería hacer con este hombre y le dijeron: míranos, conéctate con nosotros. Nosotros somos portadores del poder de Dios. Conéctate con nosotros. Y él se conectó con ellos, los miró, como diciendo: algo va a pasar ahora. Y Dios lo libró y lo levantó del piso. ¿Sabes? Cuando tú y yo nos disponemos y nos conectamos con el Espíritu Santo, nos conectamos con la palabra de Dios, se despierta nuestro interés por cambiar de vida. Se despierta tu interés por ser diferente. Se despierta tu interés por cambiar tu matrimonio, por salir de ese lastre económico, por salir de esa postración. Empiezas como a decir: yo quiero eso que Dios puede hacer conmigo y con mi casa. Empiezas a desearlo y esperas que pase algo nuevo para ti, como ese hombre. Ese hombre los miró y dijo: algo nuevo va a pasar. Ese fue el clic. Claro que va a pasar algo nuevo. Dios te va a levantar de allí para que vivas, para que no mendigues, para que no trances, para que no disimules, para que no te quejes y ni hagas nada ilegal. Dios te levanta de esa postración. Cuando nos conectamos, somos despertados. Lo nuevo. Yo quiero lo nuevo. Este hombre fue liberado. Entró corriendo a la sinagoga saltando y todos estaban atónitos. Fue testigo. ¿Qué te pasó? Es imposible. ¿No es el que mendiga hace años en la puerta? ¿Porque es cojo de nacimiento? Sí, pero tuvo un clic. Se conectó al cielo y ahora está libre. Dios nos quiere libres para ser testimonio de su amor y de su poder. Otro ejemplo. Hechos 14, versos 9 y 10. Otro cojo de nacimiento que estaba en una cruzada en Listra, donde Pablo estaba ministrando. Alguien que se conectó e hizo clic y le cambió la vida. Entonces oyó hablar a Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado. Y le dijo Pablo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y caminaba. ¿Quién era este hombre? Era un hombre cojo de nacimiento, que estaba en una cruzada de milagros de Pablo en Listra. Y Pablo comenzó a hablar y a predicar del Cristo que cambia vidas y cambia condiciones humanas sin límites. Y este hombre comenzó a sentir que era su momento y que él también podía ser sanado. Y entonces Pablo se dio cuenta y lo vio y dijo: este hombre quiere cambiar. Este hombre quiere algo nuevo para su vida. Y entonces Pablo le dijo: levántate. Levántate de esa postración, de esa miseria y vive. ¿Qué pasó? Este hombre se conectó con lo que Pablo decía. Este hombre se conectó espiritualmente a las palabras de Pablo y entró en un clic espiritual que le abrió las puertas para entrar en un campo de milagros. En un campo de milagros. Y quizás a alguno de ustedes les ha pasado que cuando estamos acá ministrando hacen clic. Hacen clic y dicen: sí, eso es para mí. Como que se abre tu corazón y dices: sí, siento algo. Es el momento en que hiciste clic, te conectaste con una palabra poderosa y la recibes y cambia tu condición. Este hombre hizo clic. Pablo predicaba y el hombre dijo: sí, yo quiero eso. Hizo clic con el Espíritu. Hizo clic con lo que estaba pasando en esa cruzada. Y Pablo le dijo: sí, tú lo tienes. Has hecho conexión, levántate, porque Cristo te salva. Y el hombre se paró. Es conexión. Y es lo que el Señor nos está hablando hoy. Conéctate. Haz clic con Él. Y entonces vas a pararte de esa postración. Vas a salir de esa condición matrimonial, económica, hormonal, física, mental, social. Vas a salir. Porque cuando haces clic con Él, entras en una zona de favor. Una zona en la que el cielo baja y te dice: no tienes que estar menguada, no tienes que estar restringida, tienes que estar resplandeciente, tienes que ser sana, tienes que ser próspera. Yo te voy a levantar para que brilles, para que testifiques
que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Aleluya. Señor, que no perdamos esa comunión contigo. Que no perdamos nuestra comunión contigo. Esa intimidad, Señor, que es para vida. Que la conservemos, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a mantenernos ligados a ti. En una relación viva, diaria en el río. Porque allí seremos refrescados. Allí seremos fortalecidos. Allí seremos resguardados, Señor. Y actuaremos con osadía. Despertaremos a sueños. Iremos al ámbito del cielo en la tierra y tendremos la victoria. Señor, que no se entretenga mi corazón, que no se cargue mi alma, que no se afane mi corazón por las cosas. Antes voy a buscarte, antes disfrutaré de tu presencia, de la palabra, y estaré lista para testificar, estaré listo para vencer, estaré listo para actuar, estaré listo para conquistar, porque eres tú, Señor, eres tú en mí, Señor. Conexión con su palabra, en unidad, los esposos, los hijos, conexión en casa, altar de victoria en el hogar.